Anatolio Sergeyevich dejó las llaves en la taza de madera sobre la cómoda y escuchó atentamente los sonidos que venían de la cocina. El chisporroteo del aceite en la sartén, el murmullo suave de su esposa, eran sonidos familiares de la noche que le indicaban que el hogar seguía su ritmo pausado y tranquilo. «Anatolio, ¿ya estás en casa?», se escuchó la voz de Elena. «Sí, voy a lavarme las manos». En el baño, se frotó las manos con jabón durante un largo rato, quitándose el olor a aceite de motor y virutas metálicas. La fábrica exigía su presencia constante, especialmente ahora que estaban lanzando una nueva línea. Pero en casa, solo quería olvidarse de los problemas de producción y simplemente ser esposo y padre. En la mesa, Elena servía el bord en los platos. Se veía cansada, ligeras ojeras bajo sus ojos, el cabello recogido en un moño descuidado. El trabajo en la clínica tampoco era fácil, sobre todo en los últimos meses. «¿Cómo van las cosas en la fábrica?», preguntó ella, sin levantar la vista del plato. «Normal. Problemas con los proveedores, pero los estamos resolviendo». «¿Y tú qué tal?». Elena dudó un momento antes de responder, como si estuviera sopesando sus palabras. «Bien. Mucho trabajo. Ha aparecido un nuevo médico, Igor Vladimirovich Kuznetsov. Un dentista. Ha abierto su propia consulta en nuestro edificio». Anatolio asintió, continuando con su comida. Los nuevos médicos aparecían regularmente en la clínica, la medicina privada se desarrollaba rápidamente. «¿Es joven?». «No mucho. Unos 45 años, supongo. Un especialista experimentado. Se ha mudado de otra ciudad. Dice que quiere expandir su práctica». Dimitri apareció en la cocina cuando sus padres estaban terminando la cena. Alto, delgado, con una barba que se había dejado crecer durante ya medio año. En sus manos llevaba un ordenador portátil. «Hola, papá». «Mamá, ¿puedo comer más tarde? Tengo un trabajo de curso que me quema». «Claro, hijo. Te lo dejaré en la nevera». Anatolio miró a su hijo con orgullo. Universidad Técnica, cuarto curso, puras sobresalientes. El chico era inteligente, decidido. Es cierto que pasaba demasiado tiempo frente al ordenador, pero esa era su especialidad. «¿Qué tal los estudios?», preguntó Anatolio. «Bien. La defensa del trabajo de curso es en 2 semanas. El tema es complejo, pero interesante. Sobre la optimización de algoritmos». Dimitri desapareció en su habitación y la pareja se quedó a solas. Elena recogía la mesa, Anatolio revisaba las noticias en su teléfono. «Anatolio, ¿te acuerdas que hablamos de las vacaciones?», dijo su esposa, enjuagando los platos. «Claro. Pensaba que en agosto iríamos a la dacha de tus padres. ¿O quieres ir a otro sitio?». «Todavía no lo sé. Es que en el trabajo todos hablan de las vacaciones, y por eso me acordé». Ella se secó las manos con una toalla y se sentó junto a su esposo. Anatolio la abrazó por los hombros, sintió el aroma familiar de su cabello. 25 años de matrimonio, y él aún amaba esos sencillos momentos de intimidad. «¿Cansada hoy?», preguntó él. «Un poco. Tuve muchos pacientes. Y este nuevo médico, Kuznetsov, no para de preguntar cosas. Que si necesita documentos, que si ayuda con los informes. Dice que no entiende nuestros procedimientos. Bueno, eso es normal. Para una persona nueva siempre es difícil». «Sí, supongo». Elena se apretó más contra él, pero Anatolio sintió una cierta tensión en sus movimientos. Como si se forzara a ser cariñosa. «Elena, ¿todo bien?». «Claro. Solo estoy cansada». Vieron las noticias de la noche, discutieron los planes para el fin de semana. Elena bostezaba y miró varias veces el teléfono, que estaba boca abajo sobre la mesita. «Me voy a dormir», dijo ella cerca de las 11. «Mañana tengo que levantarme temprano». «Ve, yo me quedo un rato más». Anatolio permaneció en la sala de estar, reflexionando sobre el día que terminaba. El trabajo iba bien, la familia estaba sana, el hijo estudiaba excelentemente. Su vida se había desarrollado exactamente como había soñado en su juventud. Estabilidad, prosperidad, el respeto de sus colegas. Pero, por alguna razón, durante las últimas semanas, una extraña sensación no lo abandonaba. Como si algo estuviera cambiando en el flujo habitual de los días. Pero él no podía entender qué era exactamente.
Elena empezó a quedarse más a menudo en el trabajo, sonreía con menos frecuencia, a veces respondía distraídamente a sus preguntas. Tal vez era solo cansancio. El trabajo en la clínica era realmente estresante, sobre todo para la contable principal. Mucha responsabilidad, auditorías constantes, informes. Anatolio apagó el televisor y fue al dormitorio. Elena ya dormía, girada hacia la pared. Él se acostó a su lado, intentando no despertarla, y miró al techo durante un largo rato, escuchando su respiración regular. Mañana sería un nuevo día, parecido al de hoy. La fábrica, la casa, la familia. Una vida sencilla y clara que había construido durante años y que valoraba más que nada en el mundo. Anatolio estaba sentado en la oficina del gerente del banco y examinaba atentamente los extractos de las cuentas familiares. Las cifras no encajaban con el panorama habitual. En los últimos 6 meses, casi 400.000 unidades habían desaparecido de la cuenta de ahorros. Se retiraban grandes sumas regularmente, de 50.000 o 70.000 de una vez. ¿Estás seguro de que no hay ningún error aquí?, preguntó él a la empleada del banco. Absolutamente. Todas las operaciones se realizaron con la tarjeta de su esposa. Aquí están las firmas, las fechas, la hora. No hay ninguna irregularidad. Anatolio se recostó en el sillón, intentando asimilar lo que veía. Él y Elena habían ahorrado ese dinero durante 3 años, planeando comprar un apartamento más grande. Dimitri pronto necesitaría su propia vivienda, y ellos mismos querían mudarse a una casa más moderna. ¿Podría obtener un desglose de los lugares de retiro? Claro. La mayoría de las operaciones se realizaron en la sucursal de la calle Central. Está cerca del centro médico donde trabaja su esposa. En casa, Anatolio esperaba a Elena con impaciencia y preocupación. Debía haber una explicación razonable. Tal vez ella había invertido el dinero y no quería preocuparle hasta obtener resultados. O estaba ayudando a sus padres, quienes se habían avergonzado de pedirle ayuda directamente al yerno. Elena regresó alrededor de las 8 de la noche, se veía más agotada de lo habitual. Elena, necesitamos hablar, dijo Anatolio, apenas ella se quitó la ropa. ¿De qué? En su voz se notó un tono de cautela. De dinero. Hoy estuve en el banco, quería verificar la suma para comprar el apartamento. Casi 400.000 unidades han desaparecido de la cuenta. Elena se quedó inmóvil, sosteniendo su bolso en las manos. Guardó silencio por unos segundos, y Anatolio vio lo rápido que funcionaba su mente. Ah, sí, dijo ella finalmente. Quería contártelo, pero nunca tuve tiempo. ¿Contarme qué? He invertido el dinero en un proyecto. Muy rentable. Mi amiga Irina me lo aconsejó. ¿Te acuerdas de Irina Vasilievna? Estudiamos juntas en la universidad. Anatolio no recordaba a ninguna Irina Vasilievna, pero asintió. ¿Qué proyecto? Inmobiliario. Compra de apartamentos en fase de construcción, luego reventa. La rentabilidad es muy buena, hasta un 30% anual. Elena, eso es un riesgo enorme. ¿Por qué no me consultaste? Porque sabía que estarías en contra. Siempre estás en contra de cualquier inversión que no sean los depósitos bancarios. Había algo de verdad en sus palabras. Anatolio realmente prefería los métodos conservadores para ahorrar dinero. Pero se trataba del presupuesto familiar, de los planes para el futuro. ¿Y dónde está ese dinero ahora? En el proyecto. Hay que esperar unos 3 o 4 meses más, luego obtendremos ganancias. ¿Tienes documentos? ¿Contratos? Elena dudó. Claro. Solo que están en el trabajo, en la caja fuerte. Mañana te los traeré para que los veas. La conversación terminó, pero el malestar persistió. Anatolio no podía entender por qué su esposa le había ocultado una decisión tan importante. En 25 años de matrimonio, siempre habían discutido los gastos e inversiones importantes. Al día siguiente, Elena de nuevo se quedó hasta tarde en el trabajo. Llamó alrededor de las 7 y dijo que tenían un trabajo urgente, estaban preparando informes para la autoridad fiscal. ¿Y los documentos de las inversiones? Le recordó Anatolio. Mañana sin falta. Hoy no tengo tiempo ni para echar un vistazo a la caja fuerte. Dimitri cenó con su padre. El chico estaba concentrado en sus pensamientos, pero notó el estado de ánimo de su progenitor. Papá, ¿pasó algo? No, todo bien. Asuntos de trabajo.
Mamá está algo extraña últimamente. No para de mirar el teléfono, a menudo se retrasa. Anatolio miró atentamente a su hijo. Dimitri era observador, rara vez hablaba sin motivo. ¿En qué sentido extraña? No sé. Está como distraída. Ayer me preguntó a qué hora tenía el examen, aunque ya se lo había dicho 3 veces. Y anteayer olvidó comprar pan, aunque lo había anotado específicamente en su libreta. Anatolio asintió, pero no dijo nada. No debía involucrar a su hijo en los problemas familiares, especialmente hasta que él mismo no aclarara la situación. Por la noche, se acostó en la cama durante mucho tiempo, dándole vueltas a lo sucedido. Elena dormía a su lado, pero incluso dormida, parecía tensa. Varias veces se sobresaltó y murmuró algo ininteligible. 400.000 unidades no eran solo dinero. Eran 3 años de ahorro, de renunciar a vacaciones y a compras importantes. Era el futuro de la familia, que de repente estaba en entredicho. Anatolio intentó recordar cuándo exactamente Elena había empezado a cambiar. Hace unos 2 meses, empezó a quedarse más a menudo en el trabajo. Luego aparecieron extrañas conversaciones telefónicas que mantenía en otra habitación. Un perfume nuevo, que ella explicó como un deseo de probar algo fresco. Pequeños detalles, a los que entonces no había prestado atención, ahora formaban un patrón inquietante. Pero por el momento eran solo sospechas, no hechos. Quizás mañana Elena traería los documentos y todo se aclararía. Se durmió al amanecer, sin encontrar paz. La fiesta de la empresa de la fábrica se celebró en un restaurante en las afueras de la ciudad. A Anatolio no le gustaban este tipo de eventos, pero como ingeniero jefe, no podía ignorarlos. Sus colegas se relajaban, compartían noticias, discutían asuntos de trabajo en un ambiente informal. En la mesa de al lado, estaba sentado un grupo de trabajadores de la salud del hospital de la ciudad. Anatolio reconoció entre ellos a Olga Petrovna, una enfermera que unos años atrás lo había tratado por bronquitis. Una mujer de unos 50 años, de complexión robusta, con un rostro amable y una risa sonora. Durante el intermedio entre los brindis, Olga Petrovna se acercó a su mesa. Anatolio Sergeyevich. ¿Qué encuentro? ¿Cómo está? ¿Cómo va la salud? Gracias, todo bien. ¿Y usted qué tal? ¿Sigue trabajando en el mismo hospital? ¿Qué va? Ya hace un año que me pasé a una clínica privada. El sueldo es mejor, las condiciones más agradables. Y su Elena Viktorovna es una persona de oro. Tan responsable, tan meticulosa en su trabajo. Anatolio se sorprendió. ¿Trabajan juntas? Claro. Ella es nuestra contable principal. Estamos en el mismo edificio, nos cruzamos constantemente. Justo ayer la vi cómo se quedó hasta tarde con el doctor Kuznetsov, resolviendo asuntos financieros. ¿Con el doctor Kuznetsov? Sí, nuestro nuevo dentista. Igor Vladimirovich. Un hombre muy agradable, muy culto. Aunque, dicen, tiene problemas financieros, o bien un divorcio costoso, o algo más. Elena Viktorovna le ayuda mucho, le pone todos los documentos en orden. Olga Petrovna siguió hablando del trabajo de la clínica, pero Anatolio ya no escuchaba. En su cabeza giraba una sola idea: Elena no había mencionado que trabajara tan estrechamente con ese Kuznetsov. Solo había dicho que el nuevo médico a veces le pedía ayuda. ¿Y se quedan hasta tarde a menudo?, preguntó él, interrumpiendo el flujo de palabras de la enfermera. Bueno, últimamente sí. 3 o 4 veces por semana, seguro. Yo me voy a las 6, y ellos todavía están allí. Elena Viktorovna dice que el doctor tiene una contabilidad complicada, que hay que configurar todo desde cero. Anatolio asintió y trató de cambiar el tema de conversación. Pero sus pensamientos ya iban en otra dirección. 3 o 4 veces por semana no eran solo consultas de documentos. Era un trabajo serio que exigía tiempo y atención. En casa encontró a Elena viendo la televisión. Ella estaba recostada en el sofá con una bata de casa, se veía relajada. ¿Qué tal la fiesta de la empresa?, preguntó ella, sin quitar la vista de la pantalla. Bien. Me encontré allí con Olga Petrovna, la enfermera de tu clínica. Elena se tensó ligeramente, pero siguió mirando la televisión. Ah, Olga. Sí, es una buena mujer. Ella me dijo que a menudo te quedas hasta tarde con el doctor Kuznetsov, ayudándole con los documentos. Bueno, sí. Es nuevo,
no entiende nuestros procedimientos. Hay que explicárselo. Elena, ¿por qué no me contaste que trabajabas tan estrechamente con él? Pensé que solo te pedía consejo de vez en cuando. Elena finalmente se giró hacia él. En sus ojos brilló algo parecido a irritación. Anatolio, es solo trabajo. Rutina. ¿Para qué preocuparte con esas niñedades? 3 o 4 veces por semana hasta tarde no son niñedades. Olga exagera. No nos quedamos todos los días. Anatolio se sentó junto a su esposa en el sofá. Quería continuar la conversación, pero Elena aumentó el volumen del televisor de forma ostentosa. Hablamos mañana, dijo ella. Hoy estoy cansada. Al día siguiente, Anatolio prestó atención a los pequeños detalles que antes pasaba por alto. Elena realmente empezó a oler diferente, no de forma fuerte, pero perceptible para una persona que llevaba 25 años despertándose a su lado. Pendientes nuevos que él no recordaba. La costumbre de revisar el teléfono cada pocos minutos. Por la tarde, ella de nuevo se quedó hasta tarde en el trabajo. Llamó a las 6:30. Anatolio, estaré unas 2 horas más. Tenemos una reunión importante con Igor Vladimirovich y los proveedores de equipos. ¿A estas horas tan tardías? Son de otra ciudad, solo podían venir por la noche. No me esperes para cenar. Después de la conversación, Anatolio se quedó sentado en la cocina durante mucho tiempo, reflexionando. Igor Vladimirovich. Ahora lo llamaba por su nombre y patronímico, no solo el nuevo médico o doctor Kuznetsov. Esto podría no significar nada, pero también podría indicar una relación más cercana. Dimitri salió de su habitación para tomar té y notó la actitud pensativa de su padre. Papá, ¿mamá se queda otra vez hasta tarde? Sí, el trabajo que tienen ahora es estresante. Qué raro. Normalmente todas sus reuniones son por la mañana. Mamá siempre decía que por la noche en la clínica solo el personal de guardia se quedaba. El hijo volvió a sus libros y Anatolio se quedó reflexionando sobre sus palabras. Efectivamente, Elena nunca había mencionado reuniones nocturnas. Elena regresó alrededor de las 10 de la noche. Se veía cansada, pero a la vez, de alguna manera, agitada. Anatolio notó que se sonrió a sí misma varias veces, mientras contaba cómo había pasado el día. ¿Qué tal la reunión con los proveedores? Bien. Acordamos buenas condiciones. Igor Vladimirovich está muy contento. ¿Y los documentos de nuestras inversiones no los olvidaste? Elena se quedó inmóvil, quitándose los zapatos. Ah, sí, se me fue por completo de la cabeza. Mañana sin falta te los traigo. Ella entró rápidamente al baño y Anatolio escuchó el ruido del agua. Cuando su esposa salió, notó que se había lavado las manos a fondo e incluso se cepilló los dientes, aunque normalmente lo hacía antes de acostarse. Por la noche, Elena dio muchas vueltas en la cama. Varias veces, Anatolio la escuchó levantarse en silencio e ir a la ventana. Cuando fingió estar dormido y entreabrió los ojos, vio que su esposa estaba de pie junto a la ventana y miraba el teléfono. Por la mañana, estaba distraída durante el desayuno, 2 veces intentó poner azúcar en su café, aunque nunca lo bebía dulce. Anatolio decidió pasar más tiempo en casa. Empezó a salir antes de la fábrica, canceló un viaje de negocios a una región vecina y reprogramó varias reuniones de trabajo para las horas de la mañana. Quería restaurar la intimidad con su esposa, entender qué estaba pasando en su familia. Pero Elena, sin embargo, parecía escurrirse de él. Cuando él llegaba a casa a las 6, ella encontraba excusas para salir, ya fuera a la farmacia a buscar medicinas para su madre, a la tienda por la compra, o a casa de una amiga que le había pedido ayuda con unos documentos. Antes, esas cosas las resolvía los fines de semana o de camino al trabajo. Elena, hoy por la noche no vayamos a ningún sitio, le propuso él el jueves. Veamos una película, hablemos. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos. De acuerdo, accedió ella, pero en su voz no había entusiasmo. Solo necesito terminar algo del trabajo primero. 1 hora o 2. Se sentó frente al ordenador en la sala de estar, pero Anatolio notó que la mayor parte del tiempo no trabajaba con documentos, sino que chateaba en el mensajero. La pantalla estaba orientada de tal manera que él no podía ver el contenido de los mensajes, pero por la expresión de su esposa, entendió que la conversación era agradable. ¿Con quién chateas?, preguntó él, acercándose. Elena cerró rápidamente la ventana del chat.
Con Irina Vasilievna. Me pregunta sobre el proyecto de inversión. Ah, ¿esa amiga que te aconsejó invertir nuestro dinero? Sí, ella. Quizás debería conocerla. Me gustaría escuchar los detalles del proyecto de primera mano. Elena dudó en responder. Ella está de viaje ahora. Volverá en un mes. Luego, sin falta, te la presentaré. Por la noche, realmente vieron una película, pero Elena se distraía constantemente con el teléfono. El aparato estaba boca abajo, pero cada pocos minutos se iluminaba con notificaciones. Su esposa lo miraba nerviosamente, y cuando llegaban demasiados mensajes, encontraba una excusa para salir de la habitación. Perdón, voy al baño, decía ella y desaparecía por 10 o 15 minutos. Anatolio entendía que ella respondía a los mensajes, pero fingía no darse cuenta. La confrontación solo podría empeorar la situación. Al día siguiente, fue a la joyería donde él y Elena habían comprado sus anillos de boda. Quería elegirle un regalo, unos pendientes o un colgante. Quizás un gesto romántico ayudaría a restaurar la intimidad. Anatolio Sergeyevich. Lo llamó la vendedora, una mujer de mediana edad con una sonrisa agradable. Hace mucho que no lo veía. ¿Cómo está? Gracias, todo bien. Quiero elegir un regalo para mi esposa. Estupendo. Ella estuvo aquí hace poco, compró unos pendientes muy bonitos. De oro, con pequeños diamantes. Dijo que era un regalo para sí misma por su cumpleaños. Anatolio se quedó perplejo. El cumpleaños de Elena era en marzo, ahora era junio. Y él no recordaba que ella se hubiera comprado joyas caras. ¿Cuándo fue eso? Hace unas 2 semanas. Estaba muy contenta con la compra. Dijo que llevaba mucho tiempo soñando con unos pendientes así. En casa, Anatolio miró atentamente a su esposa. Efectivamente, los pendientes eran nuevos, elegantes, caros, nada parecidos a las joyas sencillas que solía usar. Bonitos pendientes, dijo él durante la cena. Gracias. Hacía tiempo que quería algo nuevo. ¿Caros, supongo? No mucho. Los encontré con descuento. Dimitri levantó la cabeza del plato. Mamá, ¿no dijiste que te los habían regalado en el trabajo? Por los buenos informes. Elena se sonrojó. Sí, exacto. Se me había olvidado por completo. El equipo se juntó y los compró en agradecimiento. Qué bien que los colegas valoren el trabajo, dijo Anatolio en tono neutral. Pero por dentro, se le encogió el corazón. Elena había mentido 2 veces en un minuto. Primero dijo que se los había comprado ella misma, luego que se los habían regalado sus colegas. Y la vendedora en la tienda afirmó que su esposa había comprado los pendientes ella misma y estaba muy satisfecha. Por la noche, mientras Elena se duchaba, Anatolio notó que su teléfono estaba sobre la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje entrante. Anatolio, sin querer, miró y vio el nombre del remitente, IV. El mensaje era corto: te echo de menos. Te espero mañana. Su corazón latió más rápido. IV eran las mismas iniciales que las de Igor Vladimirovich Kuznetsov. Pero Elena había dicho que chateaba con su amiga Irina Vasilievna. Anatolio se giró rápidamente cuando escuchó que el agua de la ducha dejaba de sonar. Elena salió del baño, cogió el teléfono y revisó inmediatamente los mensajes. Su rostro se suavizó, apareció una sonrisa apenas perceptible. ¿Quién escribió? Preguntó Anatolio, intentando hablar con despreocupación. Irina. Pregunta cómo va el proyecto. ¿A estas horas tan tardías? Tiene insomnio. A menudo escribe por las noches. Elena escribió rápidamente una respuesta y dejó el teléfono boca abajo. Pero Anatolio notó que ella respondió durante más tiempo del que se necesitaría para un simple todo bien. Por la noche, no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Sus pensamientos se confundían, los hechos no encajaban en una imagen lógica. Quizás solo estaba paranoico, viendo problemas donde no los había. Pero demasiadas cosas extrañas se habían acumulado en las últimas semanas. Por la mañana, Elena estuvo especialmente cariñosa. Le preparó su desayuno favorito, le besó al despedirse, le dijo que lo amaba. Pero incluso en esa caricia se sentía una cierta artificialidad, como si intentara expiar una culpa de la que él aún no sabía. ¿Hoy te quedarás de nuevo hasta tarde?, preguntó Anatolio. Probablemente.
Tenemos una reunión importante con los inversores. Igor Vladimirovich está muy nervioso, tenemos que revisar todos los documentos una vez más. Mucha suerte. Gracias, querido. Ella se fue, y Anatolio se quedó sentado en la cocina con el café frío. Su intuición le decía que algo en su familia no iba bien. Pero por ahora solo tenía sospechas, no pruebas. Anatolio estaba sentado en la oficina del detective privado y se sentía un traidor. Sergei Petrovich, un hombre de unos 45 años, con ojos grises atentos y modales tranquilos, escuchaba atentamente su relato. Comprendo su estado de ánimo, dijo el detective, cuando Anatolio terminó. Siempre es difícil sospechar de un ser querido. Pero es mejor saber la verdad que sufrir la incertidumbre. No quiero espiar a mi esposa. Simplemente, se han acumulado demasiadas cosas extrañas. Cuénteme más sobre las finanzas. 400.000 unidades es una suma considerable. Anatolio le entregó al detective los extractos bancarios, le contó las explicaciones de Elena sobre las inversiones. Verificaremos esa historia con la amiga Irina Vasilievna. Si esa persona existe y realmente se dedica a las inversiones, entonces sus sospechas son infundadas. ¿Y si no? Entonces investigaremos más a fondo. Por ahora, puedo ofrecerle una vigilancia básica, seguir los movimientos de su esposa durante varios días. Sin invadir la vida privada, solo la documentación de hechos. Anatolio accedió, aunque todo su ser se resistía a tal decisión. 25 años de matrimonio, y ahora contrataba a un detective para espiar a su propia esposa. En casa, intentó comportarse con normalidad, pero Elena notó inmediatamente su tensión. Anatolio, estás como sombrío. ¿Problemas en el trabajo? Sí, pequeños. Nada serio. ¿Quizás hablamos? Sabes que siempre estoy dispuesta a escucharte. La ironía de la situación era dolorosa. Su esposa le ofrecía compartir los problemas y su principal problema era ella misma. Gracias, querida. Solo es cansancio acumulado. Por la noche, Elena de nuevo se quedó hasta tarde en el trabajo. Llamó a las 7 y dijo que tenían una reunión urgente con la dirección de la clínica. ¿A estas horas? Se sorprendió Anatolio. Sí, el director solo puede por la noche. Durante el día tiene operaciones. ¿Estaréis mucho tiempo? Unas 2 horas, supongo. No me esperes para cenar. Después de la conversación, Anatolio llamó a Sergei Petrovich. Ella supuestamente está en una reunión en la clínica. ¿Puede verificarlo? Claro. En media hora sabré dónde está. Pero no hay ninguna reunión en la clínica. Anatolio colgó el teléfono y sintió como todo se le helaba por dentro. Elena le mentía descaradamente. No solo ocultaba algo, sino que inventaba eventos inexistentes. A las 10 de la noche, su esposa regresó a casa. Se veía cansada, pero satisfecha. ¿Qué tal la reunión?, preguntó Anatolio. Bien. Resolvimos muchas cuestiones importantes. Igor Vladimirovich está muy contento con los resultados. ¿Él también estuvo en la reunión? Claro. Él es ahora uno de los médicos clave de la clínica. Cada palabra era una mentira, y Anatolio lo sabía. Pero él continuó interpretando el papel del marido confiado. ¿Cansada, supongo? Mucho. Voy a ducharme y a dormir enseguida. Mientras Elena estaba en el baño, Anatolio notó que había dejado su bolso sobre la mesa de la cocina. Normalmente, siempre lo llevaba a la habitación. Dentro de él luchaban la curiosidad y el sentimiento de culpa, pero la curiosidad ganó. Dentro del bolso había cosas normales de mujer, cosméticos, llaves, documentos. Pero en el fondo encontró un recibo de restaurante. De un restaurante caro en el centro de la ciudad. El recibo era para 2 personas, ensaladas, platos principales, una botella de vino, postre. La hora, esta noche, justo cuando supuestamente debía celebrarse la reunión. Anatolio fotografió rápidamente el recibo con su teléfono y lo volvió a colocar en su sitio. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se podía oír en toda la casa. Elena salió del baño en bata, con el cabello húmedo y una expresión de paz en el rostro. Anatolio, ¿aún no duermes? Estoy leyendo. Me acostaré pronto. Ella se acercó a él, lo besó en la frente. Buenas noches, querido. Buenas noches.
Anatolio yacía en la oscuridad y escuchaba la respiración regular de su esposa. Ella dormía tranquilamente, sin signos de ansiedad ni culpa. Como si el engaño se hubiera vuelto algo habitual para ella. Por la mañana, le envió la fotografía del recibo a Sergei Petrovich con un breve mensaje: en lugar de la reunión, estuvo en el restaurante. La respuesta llegó una hora después: entendido. Hoy comienzo la vigilancia completa. Para la noche tendré los primeros resultados. Anatolio entendió que había cruzado la línea. Ahora estaba espiando oficialmente a su propia esposa. Pero ya no podía detenerse, se había acumulado demasiada mentira, demasiadas preguntas que exigían respuestas. La jornada laboral transcurrió agonizantemente lenta. Anatolio no podía concentrarse en los asuntos de producción, pensando constantemente en lo que Elena estaba haciendo y con quién pasaba el tiempo. Por la tarde, el detective envió el primer informe: su esposa salió de la clínica a las 6 de la tarde, se encontró con un hombre cerca de una cafetería en la calle central. El hombre coincide con la descripción de Igor Vladimirovich Kuznetsov. Ahora están en su apartamento. Anatolio leyó el mensaje varias veces, pero las palabras no querían asentarse en su mente. Elena no estaba en el trabajo, sino en el apartamento de otro hombre. En el apartamento del mismo doctor con quien supuestamente resolvía asuntos de trabajo. 25 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos. Sergei Petrovich trajo las fotografías al día siguiente. Anatolio las examinaba en su oficina de la fábrica, intentando mantener una expresión tranquila, aunque por dentro todo le ardía. En la primera foto, Elena salía de la clínica en su horario laboral habitual. Se veía como siempre, profesional, serena. En la segunda, estaba de pie cerca de la cafetería y hablaba con un hombre. Alto, de complexión atlética, cabello oscuro. Igor Vladimirovich Kuznetsov. Se encontraron durante aproximadamente media hora, relató el detective. Hablaron, tomaron café. Luego fueron a su casa. Averigüé la dirección: calle Sado Valla, número 12, apartamento 43. Las siguientes fotografías fueron tomadas en la entrada del edificio. Elena e Igor entraban en la casa, tomados de la mano. En sus rostros, sonrisas, la relajación de personas que finalmente se habían quedado a solas. ¿Cuánto tiempo pasó allí? 3 horas. Salió a las 9:30. Igor Vladimirovich la acompañó hasta su coche, se despidieron durante mucho tiempo. Anatolio estudiaba las fotografías, intentando encontrar en ellas alguna explicación inocente. Quizás eran realmente reuniones de trabajo, simplemente en un ambiente informal. Pero la última foto disipó todas las dudas. Elena e Igor se besaban junto a su coche. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso apasionado de personas enamoradas. Hay más información, continuó el detective. Investigué sobre Igor Vladimirovich Kuznetsov. Es realmente dentista, pero con serios problemas financieros. Se divorció hace 6 meses, su exesposa le había quitado la mitad de sus bienes en el divorcio. Además, tiene deudas de préstamos. ¿Qué deudas? Unas 300.000 unidades. Préstamos bancarios, préstamos de particulares. Hay información de que es aficionado a los juegos de azar. Anatolio sintió como todo encajaba. 400.000 unidades desaparecidas de su cuenta familiar. Las deudas de Igor por 300.000 unidades. Elena, que tenía acceso al dinero y podía transferirlo sin ser detectada. ¿Puede verificar a dónde fue exactamente nuestro dinero? Ya lo estoy comprobando. Mañana tendré los resultados. Pero la imagen ya es bastante clara. El detective recogió las fotografías y los documentos. ¿Qué piensa hacer a continuación? Por ahora no lo sé. Necesito pensarlo todo. Comprendo. Si decide continuar la vigilancia, llámeme. Por ahora tengo suficiente material para confirmar sus sospechas. Anatolio se quedó solo en su oficina con las fotografías. Miró a su esposa, que se besaba con otro hombre, y no podía creer que aquello fuera la realidad. 25 años de vida en común, un hijo compartido, planes de futuro, todo aquello resultó ser una ilusión. Condujo a casa como en una niebla. Elena lo recibió como de costumbre, lo besó, le preguntó por el trabajo, le contó sobre su día. Cada palabra era una mentira, pero ella las pronunciaba con tal naturalidad, como si dijera la verdad. ¿Qué tal en la clínica?, preguntó Anatolio, observando su reacción. Bien. Mucho trabajo,
como siempre. Igor Vladimirovich atendió pacientes todo el día hoy, ni siquiera tuvo tiempo para almorzar. Otra mentira. Según el detective, Igor había estado libre todo el día y se había reunido con Elena. ¿Y tú no estás cansada? ¿Quizás te tomas unas vacaciones? Por ahora no puedo. Demasiados asuntos se han acumulado. Quizás en un mes o dos. Durante la cena, Dimitri hablaba de la preparación para sus exámenes, Elena compartía planes para el fin de semana. Una escena familiar normal, pero Anatolio se sentía como un actor en una obra de teatro donde solo él no conocía su papel. Mamá, ¿te acuerdas que prometiste mostrarme los documentos de las inversiones? Preguntó él. Elena se desconcertó por un segundo. Ah, sí, se me había olvidado por completo. Mañana sin falta te los traigo. Irina Vasilievna acaba de regresar de un viaje de negocios, nos reuniremos y lo discutiremos todo. Bien. Me interesa mucho ver las condiciones del proyecto. Claro, querido. Tú eres nuestro genio financiero. Ella sonrió, pero Anatolio notó la tensión en sus ojos. Elena entendía que las promesas debían cumplirse y los documentos no existían. Por la noche, su esposa de nuevo estuvo chateando con el teléfono. Anatolio fingía leer, pero la observaba de reojo. Elena sonreía a los mensajes, a veces reía en voz baja. Tan viva y feliz no la había visto desde hacía mucho tiempo. ¿Con quién chateas?, preguntó él. Con los colegas. Discutiendo el día de mañana. ¿A estas horas tan tardías? Sí, mañana tenemos un procedimiento importante. Hay que coordinarlo todo. Anatolio asintió, pero por dentro le hervía la ira. Cada respuesta de su esposa era una mentira, cada explicación, una invención. Ella le mentía a la cara con tanta facilidad, como si fuera algo natural. Por la noche, yacía junto a su esposa y pensaba en qué hacer a continuación. Podría armar un escándalo ahora mismo, mostrarle las fotos, exigir explicaciones. Pero algo lo retenía de una confrontación inmediata. Quizás esperaba que Elena misma confesara, pidiera perdón, explicara su comportamiento. O temía destruir por completo la familia que había construido durante un cuarto de siglo. O tal vez necesitaba todos los hechos, la imagen completa de la traición, para tomar una decisión final. Elena dormía a su lado, respiraba de forma regular y tranquila. No había ningún signo de culpa o ansiedad. Como si la infidelidad se hubiera vuelto algo común para ella, sin causarle conflictos internos. Anatolio miraba al techo y comprendía que su vida ya nunca sería la misma. Incluso si mañana todo se aclaraba, la confianza estaba destruida para siempre. Y sin confianza, la familia se convierte en una formalidad vacía. Anatolio estaba sentado en su coche, frente a la casa en la calle Sadovaya, mirando las ventanas del tercer piso. El detective le había enviado la dirección por la mañana. Junto con nuevas fotografías, Elena volvía a ir a casa de Igor después del trabajo. Esta vez, Anatolio había decidido verlo todo con sus propios ojos. El coche de su esposa llevaba estacionado en el patio ya 1 hora y media. Anatolio había intentado subir varias veces, pero se detenía. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia allí? Necesitaba pruebas irrefutables, no meras sospechas. Salió del coche y rodeó la casa. En un lateral del edificio había una escalera de incendios que conducía directamente a las ventanas del apartamento número 43. Anatolio nunca se había considerado capaz de tales actos, pero los celos y el dolor lo impulsaban a acciones desesperadas. La escalera resultó ser robusta, aunque vieja. Anatolio subió con cautela hasta el tercer piso, intentando no hacer ruido. Las ventanas del apartamento estaban ligeramente entreabiertas, la tarde era cálida y los inquilinos ventilaban la habitación. La primera ventana resultó ser la de la cocina. Anatolio echó un vistazo al interior y vio un ambiente normal, una mesa, un frigorífico, una cocina. No había nadie. Se movió con cuidado hacia la siguiente ventana. Era la sala de estar. En el sofá, Elena e Igor estaban sentados, tomados de la mano y hablando en voz baja sobre algo. Su esposa vestía ropa de casa, una camiseta y unos vaqueros que Anatolio no le había visto puestos en varios meses. Tenía el pelo suelto, el rostro relajado y feliz. Igor le acariciaba la mano, susurrándole algo al oído. Elena reía, acurrucándose más cerca de él. Anatolio nunca había visto a su esposa así, tan viva, enamorada, genuinamente feliz.
Se levantaron del sofá y se dirigieron hacia el dormitorio. Anatolio comprendió que no podía soportarlo más. Bajó por la escalera, rodeó la casa y subió por la escalera normal hasta el apartamento número 43. La puerta era normal, de metal, con una mirilla. Anatolio estuvo parado frente a ella durante varios minutos, armándose de valor. Luego, pulsó el timbre bruscamente. Desde el apartamento llegaron voces amortiguadas, un susurro, pasos rápidos. Alguien se acercó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó una voz masculina. Abraham. Necesito hablar con Elena. Se hizo el silencio. Luego se escuchó un susurro, el sonido de las cerraduras abriéndose. La puerta se abrió un poco, quedando sujeta por la cadena, y por la rendija apareció el rostro de Igor. Estaba despeinado, solo con una camiseta. ¿Quién es usted? Soy el marido de Elena. Anatolio Sergeyevich Morozov. Igor palideció e intentó cerrar la puerta, pero Anatolio la empujó con el hombro. No vale la pena. Es mejor que abran y hablemos como personas civilizadas. Elena no está aquí, murmuró Igor. No mienta. La vi subir hasta aquí. La cadena chasqueó, la puerta se abrió. Igor estaba en el recibidor, jugueteando nerviosamente con el borde de su camiseta. Desde el fondo del apartamento se escuchó la voz de Elena. Igor, ¿quién es? Tu marido, respondió Anatolio en voz alta y entró en el apartamento. Elena apareció en el umbral de la sala de estar. Llevaba puesta la bata de Igor, tenía el pelo revuelto, el rostro rojo de vergüenza y miedo. Talia, comenzó ella. No necesitas explicar nada, la interrumpió Anatolio. Lo veo todo. Miró a su esposa, a su amante, al ambiente del apartamento. Ropa de hombre en una silla, zapatos de mujer junto al sofá, una botella de vino en la mesa. La escena era completamente clara. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó en voz baja. Elena guardó silencio, apretando la bata contra su pecho. Igor intentó decir algo, pero Anatolio lo detuvo con un gesto. Le pregunto a mi esposa. ¿Cuánto tiempo, Lena? Medio año, susurró ella. Medio año. Y durante todo este tiempo me has estado mintiendo cada día. Tolia, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo gastabas nuestro dinero en sus deudas? ¿Cómo inventabas reuniones inexistentes? ¿Cómo lo besabas mientras yo te esperaba en casa? Anatolio sintió cómo la furia crecía dentro de él. 25 años de matrimonio, confianza, amor, todo pisoteado por un hombre al que ella conocía solo desde hacía medio año. Se acercó a Igor. Este retrocedió, pero era tarde. Anatolio le golpeó en la cara. Luego otra vez en el abdomen. Igor se dobló, cayendo de rodillas. Tolia, para. Gritó Elena. Pero Anatolio ya no la escuchaba. Arrastró a Igor hacia la salida, arrastrándolo por el suelo del recibidor. Abrió la puerta y lo empujó hacia el rellano. Vístete y sal de mi vida, le dijo a Elena. Para siempre. Pero, Tolia. Cállate. Recoge tus cosas y vete. No quiero volver a verte. Elena se echó a llorar, pero comenzó a recoger la ropa dispersa. Anatolio estaba de pie junto a la puerta, viendo cómo su familia se desmoronaba. Igor estaba sentado en la escalera, solo con una camiseta y en calzoncillos, sujetándose el labio partido. Si te veo cerca de mi familia, dijo Anatolio, te mataré. Igor asintió, sin levantar la vista. Elena se vistió y se acercó a su marido. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Tolia, hablemos en casa. Lo explicaré todo. No hay nada que explicar. Tú tomaste tu decisión. Pero somos una familia. Dimitri. De Dimitri debiste haber pensado antes. Anatolio se dio la vuelta y se dirigió a la escalera. A sus espaldas, escuchaba el llanto de su esposa y los gemidos de Igor. Pero no sentía piedad. Solo había dolor y un cansancio infinito. 25 años de vida terminaron en un apartamento ajeno, en el rellano de la escalera. Anatolio llegó a casa a las 10:30. Dimitri estaba sentado frente al ordenador en su habitación, preparándose para los exámenes. Anatolio entró al dormitorio, sacó una maleta de viaje grande del armario y comenzó a guardar en ella las cosas de Elena. Vestidos, blusas, ropa interior, todo lo que ella había usado durante esos 25 años.
Cada prenda le recordaba algún evento de su vida juntos. Aquí estaba el vestido que llevaba en la graduación de Dimitri. Aquí, la blusa que le había regalado por su cumpleaños hacía 3 años. Anatolio doblaba la ropa metódicamente, tratando de no pensar en los recuerdos. Ahora eran simplemente las pertenencias de una traidora, que debían desaparecer de su casa. Papá, ¿qué estás haciendo? Dimitri apareció en el umbral de la puerta. Anatolio se dio la vuelta. Su hijo lo miraba con perplejidad y preocupación. Estoy recogiendo las cosas de mamá. ¿Para qué? ¿Se va a algún sitio? Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Dimitri se sentó en el borde de la cama, sin apartar la vista de su padre. Anatolio cerró la maleta y también se sentó. Tu madre nos ha estado engañando. Lleva medio año teniendo una aventura con otro hombre. Dimitri palideció. ¿Qué? No puede ser. Sí puede. Hoy los encontré juntos. En su apartamento. Pero mamá, ella nos quiere. Al parecer, no lo suficiente como para ser leal a la familia. Dimitri guardó silencio, intentando asimilar lo que había escuchado. Anatolio vio cómo en los ojos de su hijo luchaban la incredulidad, el dolor y la ira. ¿Y el dinero? ¿Nuestros ahorros? Se los gastó en él. Su amante tenía deudas y ella ayudaba a cubrirlas. ¿400.000? Sí. Dimitri se cubrió la cara con las manos. Anatolio quería abrazar a su hijo, apoyarlo, pero él mismo necesitaba apoyo. Ambos se habían convertido en víctimas de la traición de Elena. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Dimitri. Seguiremos adelante. Los dos solos. Lo superaremos. ¿Y mamá? Mamá tomó su decisión. Ahora que viva con las consecuencias. El teléfono de Anatolio sonó. En la pantalla apareció el nombre de Elena. Él rechazó la llamada, pero un minuto después el teléfono volvió a sonar. No le contestes, dijo Dimitri. Por favor. Anatolio apagó el teléfono. Por el momento, no podía hablar con su esposa. El dolor era demasiado reciente, la ira demasiado intensa. Papá, ¿dónde está ella ahora? No lo sé. Seguramente en casa de una amiga. O en la de él. ¿En la de ese, cómo se llama? Igor Vladimirovich Kuznetsov. Un dentista de la clínica de mamá. Dimitri asintió, memorizando el nombre. En sus ojos apareció una expresión que Anatolio nunca antes había visto, una fría y adulta aversión. Mañana cambiaré las cerraduras, dijo Anatolio. Y le bloquearé el acceso a las cuentas. Correcto. Que no piense que puede volver cuando quiera. Se quedaron sentados en silencio, cada uno pensando en lo suyo. Anatolio comprendió que su hijo estaba madurando ante sus propios ojos. La ingenuidad infantil había desaparecido, dando paso a una dura comprensión de la realidad. Papá, ¿la perdonaría si te lo pidiera? Anatolio pensó largo rato en la respuesta. No lo sé. Ahora mismo me parece que no. Demasiada mentira, demasiada traición. Y yo, definitivamente, no la perdonaré, dijo Dimitri con firmeza. Nunca. A la 1 de la madrugada, llamaron a la puerta. Anatolio miró por la mirilla y vio a Elena. Ella estaba allí con un pequeño bolso en las manos, el rostro hinchado por las lágrimas. Tolia, por favor, abre. No tengo a dónde ir. Vete con tu amante, respondió Anatolio a través de la puerta. Él no me deja entrar. Dice que por mi culpa tiene problemas. Esos son tus problemas, no los míos. Tolia, soy tu esposa. La madre de tu hijo. Fuiste mi esposa. Ahora no eres nadie. Elena lloró más fuerte, comenzó a golpear la puerta. Por favor, hablemos. Lo explicaré todo. No hay nada que explicar. Todo está claro. Pero somos una familia. 25 años juntos. La familia la destruiste tú misma. Dimitri salió de su habitación y se acercó a la puerta. Mamá, vete, dijo en voz alta. No queremos verte más. Detrás de la puerta, se hizo el silencio. Luego se escucharon pasos que se alejaban. Anatolio y Dimitri se quedaron en el recibidor, escuchando el silencio. La casa parecía vacía sin Elena, pero al mismo tiempo, más honesta. Ya no había lugar para la mentira y la traición. Ve a dormir, hijo.
Mañana será un día difícil. ¿Y tú? Yo me quedaré un rato más. Necesito pensar en algunas cosas. Dimitri abrazó a su padre, con fuerza, como un adulto. Lo superaremos, papá. Juntos lo superaremos. Lo superaremos, asintió Anatolio. Se quedó solo en la sala de estar, donde apenas el día anterior los tres habían estado viendo la televisión. Ahora solo eran dos, y la vida debía construirse de nuevo. Anatolio cogió el teléfono y le escribió un mensaje al cerrajero que les había cambiado las cerraduras hacía 2 años. Necesito cambiar las cerraduras del apartamento con urgencia. ¿Puede venir mañana por la mañana? La respuesta llegó unos minutos después, claro. Estaré a las 9 de la mañana. El primer paso hacia una nueva vida había sido dado. Por la mañana, Anatolio se despertó temprano. Más tarde, el cerrajero estaba trabajando, cambiando las cerraduras de la puerta de entrada. Dimitri estaba sentado en la cocina con una taza de café, con aspecto cansado y demacrado. ¿Dormiste mal?, preguntó Anatolio. No dormí nada. No paraba de pensar en lo de ayer. Pasará. El tiempo lo cura todo. No lo sé. Me parece que nunca podré perdonarla. Anatolio se sirvió café y se sentó junto a su hijo. Fuera, por la ventana, era un día de verano normal, pero sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Papá, ¿y qué pasa con el dinero? ¿Podremos comprar un apartamento? Por ahora, no. Primero tenemos que arreglar lo que queda. Luego, comenzaremos a ahorrar de nuevo. ¿Y si mamá quiere la mitad de la propiedad en el divorcio? Ya veremos. Tengo pruebas de que ella gastó el dinero familiar en su amante. Eso podría influir en la decisión judicial. El teléfono de Anatolio sonó. Era Sergei Petrovich quien llamaba. Anatolio Sergeyevich, tengo información sobre el movimiento de su dinero. ¿Podemos vernos? Por supuesto. ¿Dónde? En mi oficina, dentro de 1 hora. Estaré allí. Anatolio se vistió y se dirigió a la oficina del detective. Sergei Petrovich lo recibió con una carpeta de documentos. La situación es bastante clara, dijo él. Su esposa transfería dinero a la cuenta de Igor Kuznetsov en partes. La primera transferencia fue hace 4 meses, 50.000. Luego, varias transferencias más de 30 a 40.000. En total, 380.000. Los 20 restantes los gastó en regalos para ella y para él. Aquí tiene los recibos de la joyería, de restaurantes caros, de una tienda de ropa masculina. Anatolio examinó los documentos. Cada cifra era como una puñalada. Elena no solo le era infiel, sino que metódicamente gastaba sus ahorros comunes en su romance con otro hombre. ¿Y qué pasa con las deudas de Kuznetsov? Él realmente debe alrededor de 300.000. Créditos bancarios, préstamos de particulares. Además, la pensión alimenticia a su exesposa. Su esposa le ayudaba a pagar a los acreedores. Es decir, ¿nuestro dinero se destinó a pagar sus deudas? Exacto. Tengo certificados de los bancos, documentos de las transferencias. Todo esto puede usarse en el tribunal. Anatolio recogió los documentos y fue al banco. Necesitaba bloquear el acceso de Elena a las cuentas restantes. La gerente, una mujer de mediana edad, escuchó atentamente su solicitud. Para bloquear el acceso de su cónyuge se necesitan motivos sólidos, dijo ella. Aquí tiene los documentos sobre el uso indebido de los fondos familiares. La gerente examinó los informes del detective. Entendido. Podemos bloquear las tarjetas emitidas a nombre de su esposa. Pero esta es una medida temporal, hasta la decisión judicial. Eso me satisface. El procedimiento tardó 1 hora. Ahora Elena no podía gastar lo que quedaba de sus ahorros. Anatolio sintió una amarga satisfacción, al menos algo podía controlar en esta situación. En casa, Dimitri lo esperaba con noticias. Papá, mamá llamó al teléfono de casa. Pidió que te dijera que quería recoger sus cosas. ¿Qué le respondiste? Le dije que sus cosas estaban en la maleta junto a la puerta. Que las recogiera. Bien hecho. Anatolio, de hecho, había dejado la maleta con las cosas de Elena en el recibidor. Por el momento, no podía ver a su esposa, el dolor y la ira eran demasiado recientes. A última hora de la tarde, Anatolio notó que la maleta con las cosas de Elena había desaparecido del recibidor.
Significaba que ella había venido mientras él no estaba en casa. Bien, así era más fácil para todos. Sobre la mesa de la cocina había una nota: Tolia, perdóname. Lo arreglaré todo. Te quiero a ti y a Dima. Lena. Anatolio arrugó la nota y la tiró a la papelera. Las palabras ya no significaban nada. Solo los actos importaban, y los actos de Elena hablaban por sí mismos. Dimitri se preparaba para dormir cuando su teléfono sonó. Anatolio escuchó desde la habitación de su hijo. Mamá, no quiero hablar contigo. No, no quiero verte. Nos traicionaste. No llames más. El joven colgó el teléfono y salió hacia donde estaba su padre. Estaba llorando, pidiendo una reunión. Dijo que lo explicaría todo. ¿Y qué le respondiste? Lo mismo que tú. No hay nada que explicar. Anatolio abrazó a su hijo. Ambos habían madurado en esos 2 días. La infancia de Dimitri terminó en el momento en que se enteró de la traición de su madre. Papá, ¿lo lograremos sin ella? Por supuesto que sí. Somos hombres, ¿verdad? Sí. Lo lograremos. Estaban en la sala de estar, abrazados, y cada uno pensaba en cómo sería su nueva vida sin Elena. Elena estaba sentada en la pequeña habitación que alquilaba a una anciana en las afueras de la ciudad. Había pasado una semana desde que Anatolio la había echado de casa. Una semana de humillaciones, desesperación y amargos descubrimientos. Igor no quiso verla. Cuando ella fue a su casa después del escándalo, él ni siquiera abrió la puerta. Dit, gritó él a través de la puerta. Por tu culpa tengo problemas. Tu marido me amenazó con matarme. Igor, por favor. No tengo a dónde ir. Esos no son mis problemas. Yo no te pedí que destruyeras tu familia. Elena se quedó parada en el rellano y no podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre por quien había sacrificado 25 años de matrimonio se negaba incluso a hablar con ella. También perdió su trabajo. El director de la clínica la citó al día siguiente del escándalo. Elena Viktorovna, lamento mucho tener que decirle esto, pero su relación personal con el doctor Kuznetsov está creando un ambiente poco saludable en el equipo. Pero sí es nuestra vida privada. No del todo. Igor Vladimirovich ha presentado su renuncia. Dijo que no podía seguir trabajando aquí debido a complicaciones. Y usted, por lo que entiendo, le ayudaba a resolver sus problemas financieros utilizando su posición en la empresa. Elena intentó justificarse, pero el director fue inflexible. Le ofrecieron renunciar voluntariamente para evitar un escándalo. Ahora estaba sentada en una habitación ajena con una taza de té barato e intentaba comprender cómo había llegado a esa vida. El dinero se estaba acabando, Anatolio le había bloqueado el acceso a las cuentas familiares, y sus propios ahorros apenas le durarían un mes. El teléfono estaba junto a ella, pero no tenía a quién llamar. Sus padres vivían en otra ciudad, y Elena no se atrevía a contarles lo sucedido. Curiosamente, las amigas que podrían haberla ayudado eran sorprendentemente pocas. Volvió a marcar el número de Anatolio una vez más. Tonos de llamada, luego una voz familiar. Tolia, soy yo. Por favor, no cuelgues. ¿Qué necesitas? Hablar. Vernos. Lo explicaré todo. No hay nada que explicar. Todo está claro. Pero somos una familia. 25 años juntos. Tú destruiste esa familia. Tú misma. Tolia, entiendo que me equivoqué. Pero esto se puede arreglar. Estoy dispuesta a todo. ¿A todo? ¿Y dónde estabas cuando gastabas nuestro dinero en tu amante? ¿Dónde estaba tu disposición a todo entonces? Elena lloró. Me equivoqué. Fui una estúpida. Pero la gente tiene derecho a cometer errores, ¿no? Sí. Pero no todos los errores se pueden corregir. ¿Y el dinero? Devolveré el dinero. Encontraré un trabajo, lo iré devolviendo a plazos. ¿Qué trabajo? Te despidieron de la clínica. Y tu reputación en la ciudad está arruinada para siempre. Anatolio tenía razón. Elena ya se había enfrentado a eso al intentar encontrar un nuevo lugar. En todas partes le negaban el puesto cortésmente, alegando falta de vacantes. Pero ella veía en los ojos de los empleadores el juicio y el asco. Tolia, ¿y Dimitri? Yo soy su madre. Dimitri no quiere verte. Él mismo me lo dijo. No puede ser.
Si puede. Traicionaste no solo a mí, sino también a él. Destruiste sus ideas sobre la familia, sobre el amor de una madre. Pero yo lo quiero. Una extraña manera de mostrar amor, gastar el dinero destinado a su futuro en un hombre ajeno. Elena no encontró qué responder. Cada palabra de Anatolio daba en el blanco con precisión. Tolia, dame una oportunidad. Una única oportunidad para arreglarlo todo. Ya usaste todas las oportunidades. Medio año de mentiras no es un solo error, es un estilo de vida. Pero me arrepiento. Te arrepientes porque te atraparon. Y si no te hubieran atrapado, seguirías mintiendo. Anatolio colgó el teléfono. Elena se quedó sentada con el teléfono en las manos y comprendió que su marido tenía razón. No se arrepentía de la traición en sí, sino de haber sido descubierta. Por la noche, fue a la casa donde había vivido 25 años. Estuvo de pie al otro lado de la calle y miró las ventanas iluminadas. En la sala de estar había luz, Anatolio y Dimitri, probablemente, estaban cenando o viendo la televisión. Su familia. Su casa. Su vida. Todo eso lo había perdido por un hombre que ahora no quería saber nada de ella. Elena sacó su teléfono e intentó llamar a Igor. El número no estaba disponible, él la había bloqueado. Le escribió un mensaje por la aplicación de mensajería: Igor, necesito ayuda. Lo he perdido todo por tu culpa. No hubo respuesta. Igor leía los mensajes, pero no respondía. Elena regresó a la habitación alquilada y se acostó en la estrecha cama. Mañana tendría que buscar trabajo, cualquier trabajo. Como dependienta, limpiadora, lo que fuera. Necesitaba sobrevivir e intentar recuperar al menos el respeto de su hijo. Pero por el momento, simplemente yacía en la oscuridad, llorando, comprendiendo que ella misma había destruido todo lo que le era preciado. Y no había nadie a quien culpar, excepto a sí misma. El teléfono sonó, había llegado un mensaje de un número desconocido: Elena Viktorovna, soy Olga de la clínica. Escuché que tiene dificultades. Si necesita ayuda con el trabajo, llame. El primer rayo de esperanza en toda la semana. Elena se secó las lágrimas y escribió una respuesta: gracias. Llamaré mañana sin falta. Quizás no todo estaba perdido. Quizás se podía empezar de nuevo. Habían pasado 6 meses desde aquel encuentro. Elena trabajaba como dependiente en una pequeña tienda de comestibles en las afueras de la ciudad. El salario era mísero, pero al menos le permitía alquilar la habitación y comprar lo más básico. Cada día era una lucha por la supervivencia. Había adelgazado, envejecido, en el espejo, la miraba una mujer cansada con los ojos apagados. Igor había desaparecido de la ciudad, se decía que se había ido con parientes a otra región, huyendo de los acreedores. Elena ya no intentaba contactarlo. Por la tarde, iba camino a casa después de su turno y vio un coche familiar junto a la entrada. Anatolio estaba al volante y la miraba directamente. Su corazón latió más rápido, el primer encuentro en 3 meses. Elena se acercó al coche. Anatolio bajó la ventanilla. Hola, dijo ella en voz baja. Hola. Él se veía mejor de lo que ella esperaba. Había adelgazado, pero no por la pena, sino por el deporte. Ella notó una bolsa de gimnasio en el asiento trasero. Su rostro, tranquilo, decidido. ¿Cómo estás?, preguntó Elena. Bien. ¿Y tú? Trabajando. Viviendo. Anatolio asintió. Un silencio incómodo se cernió entre ellos. Tolia, ¿podemos hablar? Elena reunió todo su valor. ¿De qué? De nosotros. De la familia. He comprendido muchas cosas en estos meses. Anatolio miró su reloj. Está bien. 5 minutos. Elena se subió al coche. El olor conocido de su perfume masculino, los viejos discos en el salpicadero, las fotos de infancia de Dimitri en la guantera, todo eso le recordaba dolorosamente la vida pasada. Tolia, fui una estúpida, comenzó ella. Una completa estúpida. Destruí todo lo que teníamos. Sí, lo destruiste. Pero he cambiado. Estos 3 meses me han enseñado mucho. Comprendí lo que significa estar sola, lo que significa ganarse la vida con un trabajo duro. ¿Y qué? Quiero volver. Quiero corregir mis errores. Estoy dispuesta a todo. Anatolio guardó silencio durante un largo tiempo, mirando el parabrisas.
Lena, no lo entiendes. No se trata de que tú hayas cambiado. Se trata de que yo he cambiado. ¿Cómo has cambiado? Comprendí que puedo vivir sin ti. Es más, me siento mejor sin ti. Elena sintió como todo se contraía dentro de ella por el miedo. Pero somos una familia. 25 años. Éramos una familia. Hasta que tú decidiste que necesitabas algo diferente. Tolia, me arrepiento. Me arrepiento sinceramente. Lo sé. Pero eso no es suficiente. Anatolio se volvió hacia ella. En sus ojos no había odio, pero tampoco había amor. Solo una calma determinación. Tengo noticias que debes saber. ¿Cuáles? Dima se hizo una prueba de ADN. Por su propia iniciativa. Elena palideció. La peor pesadilla se estaba haciendo realidad. ¿Y qué? ¿Qué mostró la prueba? Él no es mi hijo. Biológicamente. Las palabras golpearon como un impacto físico. Elena se cubrió el rostro con las manos. Tolia, pero tú lo criaste. Lo amaste. Él te quiere, ¿verdad? Lo quería. Hasta que supo la verdad. No puede ser. Sí puede. Dima sentía que algo no estaba bien. Demasiados pocos rasgos en común, caracteres demasiado diferentes. La prueba solo confirmó sus sospechas. Elena lloró, sin ocultar sus lágrimas. Entonces, Igor. Sí. Igor es el padre biológico de Dima. Tu romance no duró medio año, sino 22 años. Con interrupciones, pero duró. No, no es así. Conocí a Igor solo este año. No mientas. El detective lo descubrió todo. Igor trabajó en nuestra ciudad hace 22 años, en la clínica dental. Luego se fue, regresó solo recientemente. Pero la conexión entre ustedes nunca se interrumpió. Elena comprendió que negar era inútil. Anatolio sabía toda la verdad. Tolia, pero yo te amaba. Te amo. Un amor extraño. 22 años de mentira. No 22. Rompimos con Igor cuando nació Dima. Nos encontramos de nuevo solo este año. Y reanudaron la relación de inmediato. Qué conveniente. Elena no sabía qué decir. Cada palabra suya solo empeoraba la situación. ¿Y Dima, cómo está? Mal. Muy mal. No solo perdió a su madre, sino también a su padre. Y se enteró de que toda su vida había sido construida sobre una mentira. ¿Puedo hablar con él? Él no quiere verte. En absoluto. Pero soy su madre. Eres la mujer que lo dio a luz. Dejaste de ser su madre en el momento en que empezaste a mentirle sobre quién era su padre. Anatolio encendió el motor. Me tengo que ir. Dima me espera en casa. Tolia, espera. Dame otra oportunidad. La última. Ya tuviste todas las oportunidades que merecías. Pero he cambiado. Soy diferente. Quizás. Pero ya es tarde. Elena salió del coche y se quedó de pie en la acera, viendo cómo se alejaba su vida pasada. Anatolio no se volvió, no le hizo un gesto con la mano. Simplemente se fue, dejándola sola con la conciencia de que lo había perdido absolutamente todo. 25 años de matrimonio, un hijo, un hogar, respeto, un futuro, todo eso desapareció para siempre. Y la única culpable era ella misma. Habían pasado 6 meses desde aquel encuentro. Elena estaba sentada en una pequeña cafetería en la calle central, la misma donde una vez se había encontrado con Igor. Ahora, era el único lugar en la ciudad donde podía permitirse tomar un café. El trabajo en la tienda se le hacía cada vez más difícil. Los clientes la reconocían, susurraban a sus espaldas, algunos se iban ostensiblemente a otro dependiente. La reputación en una ciudad pequeña es algo frágil y recuperarla es casi imposible. Elena había adelgazado aún más, su cabello se había vuelto opaco, su ropa se había vuelto simple y barata. En el espejo, la miraba una mujer que apenas reconocía. La belleza se había ido junto con el bienestar. Estaba sentada junto a la ventana y observaba a los transeúntes. La vida de la ciudad seguía su curso, pero Elena ya no era parte de ella. Se había convertido en una paria, un recordatorio viviente de lo que le sucede a quienes traicionan a la familia. En la cafetería entró una pareja joven, un chico y una chica de unos 25 años. Reían, se tomaban de la mano,
elegían una mesa junto a la ventana. Elena los miró y recordó a sí misma a esa edad, cuando conoció a Anatolio. Entonces, toda la vida estaba por delante, llena de planes y esperanzas. La boda, el nacimiento de Dima, la compra del apartamento, los sueños de una casa grande. Todo eso parecía natural y eterno. Elena sacó su teléfono y, una vez más, marcó el número de su hijo. Como siempre, tonos de llamada, luego el contestador automático. Dimitri no contestaba el teléfono desde hacía 8 meses. Dima, soy mamá, dijo ella después de la señal. Sé que no quieres hablar conmigo. Pero quiero que sepas que te quiero. Siempre te quise y siempre te querré. Por favor, perdóname. Ella colgó, comprendiendo que el mensaje no sería escuchado. Dimitri, probablemente, ni siquiera escuchaba sus mensajes de voz. Por la ventana pasó una silueta conocida. Elena se sobresaltó, era Anatolio. No iba solo, a su lado había una mujer. Joven, hermosa, con un abrigo elegante. Estaban hablando, la mujer contaba algo, Anatolio sonreía. Elena la reconoció, Marina Viktorovna, una ingeniera de la fábrica. Se habían conocido en eventos corporativos, Elena la recordaba como una mujer inteligente y culta de unos 35 años. Nunca se había casado, se había dedicado a su carrera. Ahora Marina iba del brazo de Anatolio, y era evidente que entre ellos había más que una simple amistad. Anatolio se veía feliz, relajado, sonriente, rejuvenecido. Entraron en la joyería de enfrente. Elena vio cómo Anatolio le mostraba anillos a Marina, cómo ella se los probaba, cómo se abrazaban. Un nuevo compromiso, una nueva familia, una nueva felicidad. Elena lloró, sin avergonzarse de los clientes de la cafetería. Las lágrimas eran amargas, no por celos, sino por la comprensión de que ella misma había destruido todo aquello. Anatolio podría haber sido feliz con ella, pero ella eligió otro camino. La camarera se acercó a la mesa. Señorita, ¿necesita ayuda? ¿Quiere que llame a alguien? No, gracias. Todo está bien. Elena se secó las lágrimas y se terminó el café frío. Tenía que irse, su turno en la tienda comenzaba dentro de una hora. Se levantó, dejó el dinero en la mesa y se dirigió a la salida. Junto a la puerta, se dio la vuelta y miró una vez más por la ventana de la joyería. Anatolio y Marina todavía estaban eligiendo anillos, felices y enamorados. Elena salió a la calle y se dirigió a la parada de autobús. El sol se ponía, la ciudad se preparaba para la noche. En algún lugar, la gente regresaba a casa con sus familias. Cenaban, veían la televisión, planeaban el fin de semana. Y ella iba a trabajar a la tienda, donde estaría de pie hasta altas horas de la noche, vendiendo productos a desconocidos. Luego regresaría a su habitación alquilada, comería comida barata y se acostaría en la estrecha cama. Así sería su vida mañana, pasado mañana, dentro de un mes, dentro de un año. Sola, pobre, llena de arrepentimientos por lo que no podía cambiar. Elena se sentó en el autobús y se apoyó contra la ventana. Detrás del cristal, pasaban las calles conocidas de la ciudad donde alguna vez había sido feliz. Ahora esa ciudad se había convertido en una prisión para ella, pero no tenía a dónde ir ni con qué. Cerró los ojos y pensó en que la vida da opciones a las personas. Y cada elección tiene sus consecuencias. Su elección había llevado a la destrucción de todo lo que le era querido. Ahora solo le quedaba vivir con esas consecuencias y recordar cada día el alto precio que se paga por la traición. El autobús se detuvo en la tienda. Elena bajó y fue a trabajar, a su nueva vida, la que ella misma había elegido.